bien, vamos a continuar. A ver, habíamos dejado un ejemplito. No sé si alguien ya resolvió el problema. El problema dice lo siguiente, ¿no? Elsa formó sobre un pedazo de madera no transparente una ruma de dados normales e idénticos. Cuando aparece la palabra idénticos, hay que tener bastante cuidado. Significa que los dados han sido construidos igualitos. ¿Y quiénes son los que determinan la construcción de un dado? El 3 y el 2. Bien, pues fíjense, en esta disposición de los dados nosotros tenemos que nuestros dados son aquí 2, aquí 3, ¿no? Así, ¿no? De esta manera. Sí, entonces hay que mover en función de ello. Aquí nos dice, fíjense, el 3 está así, el que se opone aquí para el 5, ¿no? El 2, si lo rotamos, quedaría así, más o menos el 6 al frente. Pues me dicen, ¿cuál es la suma mínima de los puntos de todas las caras no visibles para Elsa? Elsa vive en el problema y Elsa puede pasearse, ¿no? Por aquí y por allá. Es más, podría mirar debajo de la mesa si la mesa fuese transparente, pero aquí me dicen que la mesa es no transparente. Entonces vamos a ver, de este dado, ¿qué puntos no vería Elsa? Elsa no vería que se opone al 2 y ese es el 5. De este dado, Elsa no mira este y tampoco mira este, ¿no? Estas dos caras no mira Elsa, pero la suma de esas dos caras es 7. Elsa no mira estas dos caras, esas son 7, pero tampoco mira esta cara. Entonces, fíjense, si nosotros agarramos, giramos este dadito, y al girar y darle la vuelta, entonces obtendríamos que el 1 tiene que estar acá, como mínimo 1. Acá, esta cara y esta cara no mira, son 7. Y aquí no puede estar el 1, tiene que estar el 2. Aquí son 8 que no mira, aquí no, 9. De este dado, ¿qué es lo que no mira Elsa? Elsa no mira el que se opone al 4, es decir, el 3. No mira el que se opone al 2, el 5. 8. De este dado, Elsa no mira estas dos caras, son 7. Y tampoco mira las caras que se opone al 3, 4, 11. Sumamos entonces, ¿ya? Vamos a sumar cuánto tendríamos, ¿no? A ver, 11 más 9 son 20. 8 más 7, 15 más 5 son 20. 20, 20 son 40. Más 8, 48. Y formalmente, ¿qué diríamos? A ver, voy a borrar lo que yo hice para poder. De este lado no mira el 5, de este lado no mira el 7. Y si nosotros rotamos, vemos ahí que como mínimo debería estar el 1 acá, ¿no? Está rotando ahí el dadito, ¿no? Aquí el 2 y el 7, de este lado el 5 y el 3, y de este lado el 7 y el 4. Si nosotros sumamos la puntuación, nos da 48 y eso está en la alternativa D. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Yo espero que sí. La pregunta sería para, a ver, Maite Gómez, cuéntanos, Maite, ¿se entendió?
Ok. Jenny decía que sí se puede. Andrea decía, ¿puede repetir? Claro, vamos a repetir eso. Entonces, fíjense, estamos queriendo que Elsa, queriendo averiguar la puntuación que Elsa no puede ver. Entonces lo estamos trabajando dado por dado. De este primer dado, ¿qué no vería Elsa? Elsa no va a ver la cara que se opone al 2, es el 5. Del siguiente dado no ve esta cara y esta cara. Pero independientemente de quienes sean, la suma de caras opuestas en un dado, porque son dados normales, suman 7. De este dado, esta cara y esta cara suman 7. Y como mínimo aquí debería estar el 1. Lo mismo acá. Esta cara y esta cara suman 7. Como mínimo aquí no puede estar el 1 porque el 1 ya está enfrente. Acá tiene que estar el 2. De este dado, que no mira? El que se opone al 4, que es el 3. El que se opone al 2, que es el 5. De este dado, que no mira? Esta cara y esta cara. Esas dos caras suman 7. Y el que se opone al 3, que es el 4. Sumamos todo y eso nos da 48. Yo espero que se haya entendido, Andrea. ¿Nos confirma, por favor, si se entendió? Ok, excelente. Sí, sí. Avanzamos entonces, ¿ya? Fichas de dominó. Las fichas de dominó son fichitas que tienen puntuación muy parecidas a las de un dado, ¿no? Aparecen un juego completo, trae 28 fichas y aparecen todas las combinaciones. Es decir, aparece el 0 con el 0, el 0 con el 1, el 0 con el 2, así, hasta el 0 con el 6. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1, así sucesivamente. Es un juego completo, trae 28 fichas, ¿ya? Eh, Hay ocasiones en donde el problema dice, utilizando las reglas del dominó, y nos preguntamos, ¿a qué reglas hace referencia? ¿Sí? Entonces, hay una regla que se suele utilizar cuando se juega dominó, pero esta regla la vamos a utilizar solamente cuando el problema diga, usando las reglas del dominó. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que si dos fichas están en contacto, sus puntuaciones tienen que ser iguales. Es decir, aquí está esta ficha, está en contacto con la otra ficha. Si aquí está el 1, ese tiene que ser el 1. Las fichas en contacto, aquí está el 3, aquí también tiene que ser 3. Este es 6, este también es 6. Este es 1, aquí también tiene que ser 1. Este es 5, también es 5. Este es 4, también es 4. Si tendría que colocar otra por acá, la ficha que va a ir al 4 tendría que ser un 3. De esa manera. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar esta regla? Solo cuando el problema diga, usando las reglas del dominó. Si no dice ello, por favor, no la vamos a utilizar. ¿Ya? También las fichas de dominó se suelen trabajar como si fuesen en sucesiones, ¿no? Y entonces, fíjense, si yo quiero representar el 0, no hay problema, hay una casilla con 0 puntos, hay una casilla con 1 punto, hay una casilla así hasta 6 puntos. Pero si nosotros queremos representar más del 6, ya tenemos problemas porque no existe una casilla con 7 puntos, con 8 puntos, con 9 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un representante, ¿sí? El representante va a ser el representante del 7 va a ser el 0. El representante del 8, el 1. El representante del 9, el 2. El representante del 10, el 3. El representante del 11, el 4. El representante del 12, el 5. El representante del 13, el 6. Y así sucesivamente. Aquí están todos otros múltiplos de 7. Representantes de un múltiplo de 7 es el 0. Este es múltiplo de 7 más 1, múltiplo de 7 más 2 y así sucesivamente, ¿ya? Veamos algunos ejemplitos. Aquí me dicen, se muestran 5 fichas de dominó, de las cuales se eligen 4 de ellas y se forma un cuadrado como se muestra en la figura, cuya suma de puntos en cada lado sea 8. Queremos colocar, ¿no? Suma de puntos en un cuadrado es 8. Justo este suma 8, ¿no?
Imagínense que colocamos aquí, ¿no? 2, 2 y 6. Aquí tiene que ser 0. Aquí tendríamos que buscar 6 puntos, ¿no? 6 puntos. Ah, no hay ninguna ficha con 6 puntos. Entonces al revés. 6 acá, 2 acá. Entonces tenemos que buscar una ficha con 2 puntos. Ficha con 2 puntos. Ah, es esta. 1, 1. Aquí tenemos que buscar una ficha con 7 puntos. Ah, tiene que ser 3 y 4. Aquí me falta el 4. Me dicen, ¿qué ficha no se utilizó? Ah, no se utilizó la primera. Esa de, formalmente diríamos, si usamos la primera ficha, armamos, no cumple. Si no usamos esa primera ficha, cumplió. La clave está en la alternativa. Pregunto, ¿se entendió? Yo espero que sí. Si no se entendió, por favor, me lo hacen saber. A ver, Samuel nos dice si podemos volver a repetir. Claro, tenemos que formar, ¿sí? Tenemos que formar con estas fichas una especie de cuadrado mágico, ¿sí? En el cual la suma de los lados de la puntuación de cada lado tiene que ser 8. Entonces yo partí con este dado, con esta ficha, ¿no? Es suma 8. Coloqué uno de ellos, entonces coloqué 6 y 2, ¿no? Como aquí ya está completo, sé que aquí vale 0. Aquí me faltan 2 puntos. Busco una ficha que tenga 2 puntos. La única ficha con 2 puntos es esta. Entonces coloqué acá, 1, 1. ¿Sí? Aquí me están faltando 7 puntos. Busco una ficha con 7 puntos. La única ficha con 7 puntos es esta. 3 y 4. ¿Sí? Me faltan 4 puntos. Ahí está punto. De esa manera. Espero que se haya entendido ese Samuel. A ver, Eddie dice, profesor, ¿por qué el 1 va con 3 y con 6? Va a tener que ser 1 va con 3. Ah, acá, porque estos no son iguales. No, no, no. A ver, yo había dicho, hay una regla del dominó. Había dicho que la regla del dominó lo vamos a utilizar cuando el problema diga. Si el problema diría usando la regla del dominó, allí sí, si este es 1, el que está en contacto tiene que ser 1. Si el problema no dice, no tenemos por qué utilizar ello. ¿No? Listo. Yo espero que se haya entendido por todo. Samuel, ¿se entendió, Samuel? Bueno, Samuel dice, ok, ok, listo, avanzamos. Los cerillos, ¿sí? Me dice, son juegos de acertijos. En este ejemplo nos dice cuántos cerillos como mínimo hay que mover para formar 4 triángulos equiláteros con iguales cuyos lados sean uno de los cerillos enteros. Entonces queremos formar triángulos equiláteros más o menos como estos, ¿no? En cuánto hay que mover. Este deberá ser uno, ¿no? Movemos estos dos.
esos tres. ¿Cómo lo arreglamos? Formando un tetraedro, ¿no? Formamos un tetraedro y ahí se habría formado, ¿no? Aquí nos dicen, armamos una pirámide y ahí tenemos. ¿Cuántos se movieron? 3 cerillos. ¿Ya? Yo espero que haya quedado claro este ejemplito. Podemos avanzar entonces. Listo. Veamos entonces los ejercicios hasta el 11. El ejercicio 8 me dice, Ramiro formó un sólido pegando 7 dados convencionales como se muestra en la figura. Al centro hay un dado y cada cara de ese dado está pegado. Está pegado otro dado, de forma que coinciden el número de puntos con las caras pegadas. Quiere decir, lo que se están diciendo que tenemos aquí un dadito. Pegado a esta cara hay otro dado. Pegado a la cara enfrente hay otro dado. Pegado a la cara del costado hay otro dado. ¿Sí? Lo que nos dice es que si aquí está el 1, aquí debería estar el 1. Si aquí está el 2, aquí debería estar el 2. Aquí está el 3, aquí debería estar el 3. Es lo que dice, ¿no? Aquí está el 4. El dado que está por arriba debería tener aquí el 4. Y así sucesivamente, ¿no? Me piden hallar la suma de todos los puntos. De hecho, se va a perder todas las puntuaciones de este dado, se pierden, ¿no? Entonces tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7. Solamente nos quedarían 6 dados, ¿no? Nos quedarían solamente 6 dados. Pero de esos 6 dados se está perdiendo el 1, el 2, el 3, así es el 6. Entonces, nos quedarían solamente 5 dados. Sí, la puntuación de cada dado varía del 1 al 7, es decir, todos los puntos de un dado suman 21. 5 por 21 es 105. Formalmente, diríamos, dado que el dado del centro tenemos esto, entonces la suma de los puntos en las caras de un dado suman 21, entonces en 6 dados hay 126 puntos. Los 6 dados que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero las caras que no se ven suman del 1 al 6. Le descontamos de los 21 puntos. Y con eso tendríamos 105 puntos, lo cual está en la alternativa C de casa. Espero que se haya entendido. ¿Me confirman, por favor, si se entendió? Bueno, por cuestión de tiempo, yo espero que sí se haya entendido. Voy a avanzar ya. Veamos el ejercicio 9. El ejercicio número 9 nos dice, Carolina construye una Roma con 6 dados convencionales sobre una mesa transparente. Calculé la suma mínima del total de puntos no visibles para Carolina. Entonces la mesa es transparente. Carolina podría ver la puntuación que está abajo, ¿no? Veamos de este dado qué es lo que no va a ver Carolina. Carolina no vería solamente la cara que se opone a esta de acá. Pero queremos como mínimo, entonces no puedo poner el 1 porque el 1 está arriba, no el 2. Como mínimo no vería 3. De este dado, Carolina no vería la cara que se opone al 4. ¿Sí? Y eso es el 3. De este dado, Carolina no vería esta cara y esta cara. Y esas dos suman 7. Pero tampoco vería esta cara. Como mínimo le ponemos 2. 9. De este dado, Carolina no vería esta cara ni esta cara. Eso suman 7. Y tampoco vería esta cara. Como mínimo le ponemos 1. 8.
De este dado, Carolina no miraría el que se opone al 1, el 6. El que se opone al 2, es el 5, 11. De este dado, Carolina no miraría el que se opone al 1, es el 6. Tampoco miraría el que está acá. Como mínimo no puede ser 2 porque el 2 se opone al 5. Tendría que ser 3. Y ahí sumamos, a ver. Sumamos 11 más 9 es 20. 20 más 9, 29. Más 3, 32. 3, 36. Más 8, 44. Formalmente diríamos una cosa parecida. De este lado no mira el 3 y el 6, el 5 y el 6, el 7 y el 1, el 7 y el 2, el 3 y el 3. La suma nos da. ¿Dónde me equivoqué? 3, 2, 3, 5, 6, 6, 3. Ah, me equivoqué en sumar. A ver, de este lado es 11, de este 9, de este 3, de este 9, de este 8. Eso me mal. 20, 29. Ah, sí, Profesor, me equivoco en sumar. Sí, señorita, le escucho. en el segundo dado, por qué suma es 7 más 2? Ya. Se está refiriendo a este dado, ¿verdad? Ya, fíjense. Carolina no va a ver esta cara de arriba y esta cara de abajo. ¿Estamos? Esas dos caras, porque el dado es un dado normal o un dado convencional, suman 7. Carolina tampoco vería la cara que está al lado izquierdo. Pero como quiero hallar lo mínimo, al lado izquierdo le pondría el menor valor. Pero ese menor valor no puede ser 1 porque el 1 ya está acá. ¿Quién le sigue en tamaño el 1? El 2. Por eso es 9. ¿Se entendió, señoritas? Hola, hola, ¿se entendió? Sí, profesor. Ok, excelente, gracias. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos al ejercicio número 10. El ejercicio 10 dice, en las figuras se muestran fichas de dominó de las cuales una ficha se debe retirar y la otra se debe invertir. Que se debe, ya, ¿cuál de ellas debe retirarse y cuál de ellas debe invertirse? Para que la suma de los puntos de la parte superior sea cuádruple de la suma de los puntos de la parte inferior. Y entonces, los puntos de la parte superior sea el cuádruple de los puntos de la parte inferior. Queremos que aquí haya como 4K. Es decir, tiene que haber múltiplo de 5K. Entonces, a ver, sumamos así. ¿Cuántas tenemos? 6, 12, 14, 16. Arriba tenemos 18 puntos. Abajo, 4, 5, 10, 12. La suma, 30 puntos. Ok, entonces, hay 30 puntos. Yo quiero que quede un múltiplo de 5. Debería de quitar una cantidad de puntos que son múltiplos de 5. Aquí 6, no, este 5. Este podría ser un candidato a quitar. Aquí es 6, aquí es 10. Hay dos posibilidades. Entonces, ¿quitamos esta ficha o quitamos esta ficha? Si yo quito esta ficha,
¿Qué puntuación me quedaría? Fíjense, me queda 6, 12, 14, 15. Arriba me queda 15. Y abajo me quedaría 4, 5 y 5, 10. En total son 25 puntos. Si lo igual este 5K, K valdría 5. Es decir, abajo tienen que haber 5 puntos. Y arriba, 15 puntos. No, perdón, 20 puntos arriba. Entonces, como aquí actualmente hay 10 puntos y yo quiero que haya 5, debería de mover o invertir una ficha de tal manera que la diferencia de puntos sea 5. La diferencia de puntos de estos es 4. La diferencia de puntos de estos es 1. La diferencia de puntos de estos es 6. La diferencia de puntos de estos es 2. No hay ninguna ficha cuya diferencia de puntos sea 5. Entonces descartamos esta posibilidad. ¿Qué significa? Significa que quizá no fue este el que se eliminó, porque no encajaría. Y nos queda la única opción, que el que eliminamos debe ser este. Entonces, a ver, ¿qué puntuación nos queda? 6, 8, 10, 12. Arriba nos queda 12, abajo nos queda 5 y 3, 8. La suma es 20, 20K es igual a 5K. Entonces el valor de K vale 4. K vale 4. Significa que abajo tienen que ser 4 y arriba 16. Como aquí ya hay 8, voy a buscar una ficha cuya diferencia de puntos sea 4. La ficha cuya diferencia de puntos es 4 es esta. Entonces esta deberíamos girarla. Muy bien. Entonces vamos a eliminar las 5 y rotamos el 1. Formalmente, ¿qué diríamos? La suma de los puntos sea el cuádruple, se requiere que eso sea un múltiplo de 5. Entonces, ¿qué necesitamos? Se debe retirar una ficha. Debe ser múltiplo de 5 todo lo que queda, ¿no? Entonces, se puede retirar la 1, la 3 y la 4 no se puede. Tiene que ser un múltiplo de 5 la retiramos. Si nosotros retiramos la 2, no va a encajar, ¿no? No va a cumplir. Y si retiramos la quinta, cumple y tendríamos que voltear la ficha número 1. Por lo tanto, la respuesta está en la alternativa E. Sí. Desechamos la ficha 5 y invertimos la ficha 1. Pregunto, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Luis nos dice que sí. Carla también. Avanzamos entonces, ¿ya? El ejercicio número 11 nos dice, con 24 cerillos de 2 centímetros de longitud cada uno, se ha formado un triángulo como se muestra en la figura. ¿Cuántos cerillos se deben de cambiar de posición como mínimo para obtener una figura cerrada? De tal manera que el área de la región encerrada por esta figura sea 92 centímetros. Veamos cuánto tenemos aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, este es 3 por algo, ¿verdad? Que esto es 4 por algo y esto es 5 por algo y ese algo es 4. Es decir, esto es 90 grados. ¿Cuál sería el área? 12 por 90 por 16 entre 2. Y el área es 96. Si yo quiero que el área sea 92, debo de restarle 4 unidades. Es decir, debo quitarle un cuadradito de 2 por 2. Y el cuadradito candidato debe ser este, ¿no? Entonces, ¿cuántos cerillos se cambiarían de posición? Solo 2. Formalmente diríamos eso, ¿no? La longitud del cerillo es 2.
Esto es, voy a borrar lo que yo hice, ¿ya? Este es 12, este es 20. El área es 46, la diferencia es 4, le quitamos esos. Y nos quedaría 92 centímetros cuadrados. Y eso lo encontramos en la alternativa. A. Pregunto, ¿se entendió? Yo espero que sí. Vamos a continuar. Y vamos al siguiente tema y último tema, cronometría. Adelantos y atrasos, ¿ya? Bueno, en este tema entonces trataremos situaciones donde encontraremos relojes con desperfectos. Pues el minutero se adelanta o se atrasa un cierto lapso de tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en mente? La hora marcada por un reloj es la hora real más el adelanto, ¿sí? O si despejamos, la hora real sería la hora marcada menos el adelanto. Y acá la hora marcada será la hora real menos el atraso, cuando hay atraso, ¿no? O la hora real sería hora marcada más el atraso. Veamos un ejemplito. Me dicen, desde las 5 horas el reloj de Gabriela ha estado atrasado. Se ha atrasado 6 minutos por cada hora. Entonces tenemos un atraso. Se atrasa 6 minutos en una hora. Pero ella no se ha dado cuenta. Gabriela va a su centro de trabajo y llega cuando su reloj marcaba las 8 horas. El reloj de Gabriela marcaba las 8 horas. Desde las 5, entonces, para Gabriela han pasado 3 horas, ¿no? Eh, ¿Qué tiempo se adelantaría? Si son n horas, 6n, ¿no? Sin embargo, recibió una amonestación por llegar tarde. ¿A qué hora llegó realmente? Como el reloj de Gabriela se está atrasando, sí, entonces la hora que marca su reloj será la hora real menos el atraso. Fíjense, la hora de Gabriela que marca son las 8 de la mañana. La hora real, no sé, vamos a pensar que han transcurrido n horas, entonces sería desde las 5, 5 más n, menos el atraso. ¿Cuánto se atrasó? 6n minutos. Al estar en horas, lo dividimos entre 60. Entonces ahí todo está en horas. Pasa para acá. Tendríamos 3, es n menos n décimos. Entonces diríamos 30 es cuánto? 9n. Tercia, 3 tercios días. N sería 10 tercios. 10 tercios. 10 tercios es 3 enteros más un tercio de hora. Y un tercio de hora, cada hora 60 minutos. 3 horas con 20 minutos. Como empezó desde las 5, 5 más 3 horas y 20, al trabajo llegó 8 y 20. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Fíjense, la hora marcada son las 8 horas. Se está atrasando. Se atrasa 6 minutos en una hora. En X horas se atrasa 6X. El tiempo real transcurrido son X horas. El atraso sería 6X. Y esto es X entre 10. Significa entonces que X va a ser 3X más X entre 10, de donde X debería ser 8 horas y 20 minutos, ¿no? ¿Qué hora llegó realmente a su trabajo? A las 8:20. Y eso está en la alternativa B de eso. Pregunto,
¿Se entendió o no se entendió? Preguntamos a Solange. Cuéntanos, Solange, ¿se entendió? Andrea dice, ¿puede repetir? ¿Alguna parte en específica, Andrea? Solange nos dijo que sí. ¿Qué parte específica quieres que repita? ¿O todo? La formulita. A ver, aquí en este lo están resolviendo de esta manera. Tenemos que por dato del problema se atrasa 6 minutos en una hora. Ellos dicen, imaginemos que hayan transcurrido X horas. ¿Cuánto se atrasaría? 6X minutos. Sí, entonces el tiempo real transcurrido son X horas. Entonces, la hora real es X, sería la hora marcada. Hay 3 horas que han pasado desde las 5 de la mañana, ¿no? Más el atraso. Su atraso es 6X, pero si 6X lo convertimos a horas, estamos diciendo que es esto. X más 10. Operando nos sale que X vale 10 tercios. Y si usted se percata, 10 tercios son 3 horas más un tercio de hora. Pero un tercio de hora, la tercera parte de una hora, la tercera parte de 60 minutos, 20 minutos. Es decir, han transcurrido 3 horas con 20 minutos. Desde las 5 de la mañana, las 8:20. ¿Se entendió, Andrea? ¿Por qué 3? A ver, el reloj, sí, el reloj está marcando las 8 horas. Dice que desde las 5 horas se está trazando. Entonces, ¿qué tiempo ha transcurrido en el reloj de Andrea? En el reloj de Andrea ha transcurrido 3 horas, es decir, la hora que marca o la hora real. Si usted gusta, podría ponerle 8, ¿no? Podríamos también haber resuelto así, ¿no? La hora real, las 8, ¿sí? La hora marcada es, no, perdón, la hora real, X más 5 en realidad, ¿no? Porque se está diciendo de que el tiempo transcurrido, el tiempo real transcurrido es de las 5 de la mañana. Entonces la hora real sería 5 más X, la hora marcada es 8, más el atraso, X sobre 10. También pudo haber sido esto, ¿no? Pero al llevar este a restar, y nos quedaría el X es 3 más X, no saldría esta ecuación. ¿Se entendió? Claro, porque pasaron las 3 horas, ¿no? Para el reloj tendría, ¿ya? Listo, avanzamos. En este ejemplo me dicen, Lía se despierta una madrugada y observa que pasan de las 4 horas. Aquí están las 4 horas, pasan de las 4 horas. Esta es la hora X. Sin ser las 5 todavía no son. También se da cuenta que si hubieran pasado 20 minutos más, si hubiesen pasado 20 minutos más, faltarían para las 6 horas. Faltarían para las 6. Lo que falta, digamos, los mismos minutos que pasaron desde las 4 hasta este momento. Entonces, esto es A. Si nosotros sumamos A más 20 más A, tiene que darnos los minutos que existen desde las 4 hasta las 6. 120. Entonces, A vale 50. ¿Qué horas son? Son las 4:50. Dentro de 30 minutos, 5:20.
Entonces, formalmente diríamos son las 4, 5 y 6. Son 120 minutos. Observa que han pasado 4 horas sin ser las 5 horas, ¿no? Pasan X minutos. Si hubiesen pasado 20 minutos más, faltarían para las 6 lo mismo, X. Si nosotros sumamos, X vale 50. Y son las 4:50. Sí, dentro de 30 minutos, 5 y 20. Eso está en la alternativa segunda. Listo. Pregunto, ¿se entendió? Génesis nos dice que sí. Excelente. Avanzamos entonces, ¿ya? Muy bien. Veamos los ejercicios del 12 al 14, ¿ya? El ejercicio 12 dice, Darío sale de su casa cuando ha transcurrido los 380 minutos del día. Pasado cierto momento, mira su reloj y se da cuenta que el tiempo que ha pasado desde que salió de su casa es los 5 séptimos del tiempo que faltan para que sean los 536 minutos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, Darío sale de su casa, dice el problema, a los 380 minutos y está trabajando dentro de los 536 minutos. Todos son 536 minutos. Entonces, él sale de su casa, en este momento sale de su casa a los 380 minutos. Sí, pasado cierto tiempo, mira su reloj y se da cuenta que el tiempo que ha pasado, vamos a ponerle X, desde que salió de su casa, son los 5 séptimos de lo que falta para que sean los 536. ¿Cuánto faltan? Lo que falta son 156 menos X. Y entonces, X tendría que ser igual a los 5 séptimos de esto, ¿no? Igualamos entonces, X es igual a los 5 séptimos de 156 menos X. Y nosotros operamos 7X vale 780 menos 5X. 2X es igual a 780. X vale 65. ¿Sí? ¿A qué hora Darío miró su reloj? A los 380 más 65, ¿no? 5, 14, 445. Si nosotros dividimos esto entre 360, ¿no? 7 horas, 420. 25. 7 y 25, ¿no? Y eso está en la alternativa D. Pregunto, ¿se entendió el ejercicio número? ¿Qué número es? 12. Yo espero que sí, jóvenes. Vamos al ejercicio número 13, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor me lo hacen saber. El ejercicio 13 dice lo siguiente. El 2 de mayo a las 7 de la mañana el reloj de luz empezó a atrasarse a razón de 6 minutos por cada 9 horas. Entonces tenemos aquí
que el reloj está fallando, ¿no? Y se está atrasando. ¿Qué tenemos? Que la hora marcada es la hora real menos el atraso. Y entonces tenemos que se está atrasando, ¿no? Partimos del 2 de mayo a las 7 de la mañana y se atrasa a razón de 6 minutos cada 9 horas. Ahora, del 2 de mayo hasta el 7 de mayo a la 1 de la tarde, hasta el 7 de mayo a las 7 de la mañana, habrían 5 días. 5 días, que son cada día 12 horas, perdón, 24 horas, 120 horas. Desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, desde la 1 de la tarde, 6 horas. Han pasado 126 horas. Veamos cuánto se atrasó el reloj en estas 126 horas. Entonces, tenemos que se atrasa 6 minutos cada 9 horas. Si pasan 126 horas, ¿cuál sería su atraso? Operamos y me dicen que se atrasó 84 minutos. Entonces, debería marcar la 1 de la tarde, pero si le descontamos los 84 minutos, es más de una hora, ¿no? 1 hora y 24 minutos. Le descontamos los 1 hora y 24 minutos, sería las 11:36. Ya, el reloj que estaría marcando de luz es las 11:36 y eso está en la alternativa A. Pregunto, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda? Si hay dudas o preguntas, por favor. Es el momento. Bueno, parece que está claro. Vamos al ejercicio 14. Nuestro ejercicio 14 nos dice lo siguiente, ¿no? Un reloj se adelanta 3 minutos por cada hora que transcurre. Entonces, a ver, se está adelantando, ¿no? Se adelanta 3 minutos por una hora. ¿A qué hora comenzó a adelantarse? Si dentro de 2 horas tendrá un adelanto de 1 hora, ya están marcando las 10:37. ¿Sí? Entonces me dicen a qué hora empezó a adelantarse. Aquí empezó a adelantarse, han pasado cierto tiempo y ahora el reloj está marcando las 10:37 de la noche, ¿no? Si nosotros vemos, estamos hablando de las 22:37 horas. ¿Sí? Dicen que para este momento ya tiene 1 hora de adelanto, es decir, su adelanto son 60 minutos. ¿Cuántas horas viene fallando? Si multiplicamos en esto, ¿no? 3 por x es igual a 60, x vale 20. Es decir, hay 20 horas que está con el desperfecto. Entonces, fíjense, pero el reloj ya tiene 1 hora de adelanto, es decir, la hora real que marcaría serían 21:37 horas. Si a estas 21 horas le descontamos las 20 horas que está fallando ya, empezó a fallar a la 1:37. Y eso está en la alternativa. Formalmente diríamos, la hora real es la hora marcada menos el adelanto, ¿no? Si dentro de 2 horas. Profesor, Sí, dígame. ¿por qué cambió 22:37 horas a 21:37 horas? A ver, me dicen que el reloj ahora, en ese momento, estaría marcando las 10:37. ¿Ya? El reloj estaría marcando. Si son las 10:37, ese reloj estaría marcando las 22 horas. Pero ese reloj tiene 1 hora de adelanto. ¿Sí? Tendría un adelanto de 1 hora, dice el problema. Entonces, la hora real, ¿qué hora sería? Le descuento la hora de adelanto y sería la hora real 21 horas y 37 minutos. No sé si me dejé entender. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces si la hora real es 21 y 37 y hace 20 horas que está fallando, significa que ya empezó, le descuento las 20 horas acá, ¿no? Empezó a fallar la 1:37. Aquí me dice, la hora marcada son las 22:37. El adelanto que tiene es 1 hora. Es decir, la hora real son
las 21 horas y 37 minutos. A ver, ¿qué sucede? 3 minutos se adelanta por cada hora. 60 minutos, ¿en qué tiempo se adelantó? Hallamos. Son X horas, son 20 horas que está fallando. Empezó a fallar hace 20 horas. Si a la hora real le quitamos las 20 horas, estamos hablando que es la 1:37 y eso está en la alternativa A. Pregunto, ¿quedó claro? A ver, vamos a preguntar si nuestra encuesta... Vamos a ver quién pregunta. A Valeria Linares, cuéntanos Valeria, ¿se entendió? Todo claro, profesor. Excelente, Valeria. Muy bien, jóvenes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen. A ver. Andrea Carrillo me decía si puedo repetir. ¿Qué parte quieres que repita, Andrea? En el ASPA, ok. A ver, aquí estamos colocando lo que se adelanta y el tiempo que pasa. Me dice el problema. Bueno, voy a borrar lo que he escrito para que se visualice mejor, ¿ya? El problema me dice, el reloj se adelanta 3 minutos por cada hora. Entonces, su adelanto está en minutos. El tiempo que pasa está en horas. Se adelanta 3 minutos en 1 hora. Sí, ahora el reloj se ha adelantado 1 hora. Su adelanto va a ser 1 hora, es decir, en minutos, 60 minutos. ¿Cuántas horas han transcurrido para que su adelanto sea 1 hora? Y aquí multiplicamos en aspa, ¿no? 3 por x tiene que ser igual a 60 por 1. Y de ahí sale que el x vale 20. Eso significa que el reloj tiene 20 horas con el desperfecto. Y entonces, a la hora real, que son las 21 horas y 37, le descuento estas 20 horas y nos quedaría la 1:37. Y es la hora que empezó a fallar el reloj. Andrea, ¿se entendió? Ok, jóvenes, las claves de los ejercicios propuestos. La 1B, la 2D, la 3A, la 4 y la 5, la B, la 6 y la 7, la C, la 8A, la 9E y la 10A. Sí, son los ejercicios propuestos. Jóvenes, cuídense mucho, ha sido un gusto. Nos vemos. Profesor, ¿podría volver a mostrar los propuestos, por favor? Ahí está. Bien, jóvenes, tómenle una captura y nos vemos. Éxito, que les vaya muy bien. San Marcos les espera. Chao con todos. Chao con todos. Chao, profesor, gracias. Nos vemos. Ok, Génesis, gracias también a ustedes por su participación. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días todavía. Buenos días. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar la historia, la clase que quedó partida ayer, ahora la continuamos. Muy bien. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Listo. Ayer llegamos a la expansión europea y entonces entramos al absolutismo, ¿ya? Al absolutismo. Muy bien.
El absolutismo es un sistema político por el cual se busca concentrar el poder en un rey, valga la redundancia, en un monarca absoluto. El ungido del Señor. ¿Bien? El ungido del Señor. Aquel que tiene la potestad casi absoluta. Los quechuas. Maneja, administra, ¿sí?, los tres poderes del Estado. Bien. Puede meter preso a quien quiera por su voluntad. Peor si el delito es considerada alta traición. ¿No? Alta traición, que se castigaba con la muerte. Bien. A la vez proponía leyes. Y subordinaba a los parlamentos. ¿Sí? Subordinaba a los parlamentos. E incluso tenía influencia religiosa, ¿no? Regalismo. Regalismo. El poder del Papa de designar obispos, arzobispos, no desaparece. Es el rey quien designa y el Papa pues ratifica. El Papa ratifica. A eso es lo que se conoce como sistema absoluto. ¿Y por qué existió? ¿Por qué pudo darse? ¿Por qué pudo triunfar? Una sencilla razón. Un móvil, ¿sí? Un móvil político-económico. Bien, un móvil político-económico. A los comerciantes no les era rentable ni conveniente, ¿no?, trabajar con 20 funcionarios, ¿sí?, con 20 provincias, con 20 amos. Mejor trabajar solo con uno, ¿no? Un solo peaje, una sola aduana. ¿Bien? Era mucho más rentable, ¿sí? Era mucho más rentable que 20 aduanas, ¿no?, que 20 controles tributarios, ¿sí? Esa era la razón. No era otra. Estimados amigos, por eso. El comercio, la economía, va a ser más importante, ¿sí?, en la medida que permite, ¿sí?, que permite tener el control en una sola persona, en un solo ente. El sistema feudal no ayuda, no es bueno, ¿sí? No ayuda, no es bueno para un desarrollo comercial a gran escala. Es por eso, pues, que van a encontrar la oportunidad, ¿sí?, apoyando el fortalecimiento de las monarquías en relación con los señores feudales. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Sin el apoyo del poder económico, este modelo absolutista
no era sostenible. ¿Sí? No era sostenible. ¿Ah? Muy bien. Causas, la nobleza feudal que ya se venía debilitada, pues, fortalecimiento de la monarquía. Repito, no pueden estar en paralelo ambas. ¿Sí? O sea, el poder no se comparte. ¿Sí? El poder no se comparte. O uno o el otro. Entonces, en este caso, el fortalecimiento de los reyes es a costa de la debilidad de la nobleza. ¿Ah? Por eso una de sus principales características, ¿cuál es? El sometimiento de la nobleza. ¿Sí? Esta pasa a tener un papel burocrático, ¿sí? ¿Sí? Un papel cortesano, ¿sí? Y ya no un papel de oposición, ¿sí? Este es el sistema de la monarquía absoluta. El rey pasa a ser el ungido del Señor. Y ningún poder terrenal, ¿sí? ¿Sí? Podía juzgarlo, ni podía cuestionarse. ¿Ya? Muy. Centralismo, se fundan capitales, se fortalece la ciudad capital, París, Londres. En el caso de Francia sería Versalles, sí que estaba a 20 kilómetros de París. ¿Ya? Bien, por si acaso. Madrid, en España, ¿no? Madrid, España. Lisboa, Portugal. ¿Sí? No, no había todavía Alemania e Italia, son países, esto como les he dicho, modernos, ¿sí? Modernos. Por eso no podemos hablar de capitales en ese momento, pues, ¿no? Muy bien. Providencialismo, providencia, pues, el rey por derecho divino, ¿sí? Por derecho divino. Eso puede sonar absurdo hoy, ¿no? Pero en ese momento se consideraba válido, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Y el regalismo era el poder, el rey en la iglesia. Flechita, ahí también se le llamaba regio patronato, ¿sí? Era el regio patronato, ¿ya? El patronazgo del rey en temas de la iglesia. Bien, pues se le llamaba regio patronato. La primera monarquía fuerte sería la española, en el siglo XVI, consolidada a partir de la llegada
al poder de España de la dinastía austríaca de los Habsburgo, ¿no? En la figura de Carlos I, ¿sí? Carlos I para España, ¿sí? Carlos V como emperador de Alemania, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Él llega al poder, ¿no? Ante la muerte de su padre, Felipe el Hermoso, y ¿cómo llamarlo? A ver, la condición de imposibilidad legal, ¿sí? De su madre, Juana, conocida como Juana la Loca, ¿no? Bien, bien. Entonces, él llega al poder con 17 años, España. Bien, muy bien. Y ahí se encuentra con la expansión del imperio colonial español en América, ¿sí? La expansión del imperio colonial en América, ¿sí? Ahí, por ejemplo,
Bien, parece que alguien me eliminó sin querer. Bueno, no sé, ya estaba yo explicando y explicando y explicando y resulta que me habían sacado del aula. Bueno, ya, no importa. Regresamos, entonces, estaba hablando del absolutismo, pues, ¿no? Del absolutismo. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien. Esto es el poder absoluto, ¿no? Ya dije, ¿no? Se centra en España y luego en Francia, ¿no? En España, en la figura de Carlos V, que introduce la dinastía de los Augsburgo, ¿sí? La dinastía de los Augsburgo en España. Bien. Cuando se produce la anexión del Imperio Azteca y luego del Imperio Inca, ¿no? España recibe pues dos fuentes ingentes de dinero, recursos. Zacatecas en México, le dije, La Plata, y Potosí, ¿sí? Potosí en el Alto Perú, bueno, que en ese entonces pertenecía al virreinato peruano. ¿Ya? Muy bien. Al morir, su herencia hispana pasa a su hijo Felipe y su herencia alemana pasa a su hermano Maximiliano. Y bueno, ahí se parten las dos ramas de la dinastía Augsburgo, ¿no? O dinastía austriaca. ¿Sí? Felipe II, ya él, a diferencia de su padre, Carlos V, que nació en lo que ahora era Bélgica y recién aprendió español a los 17 años, bien, él nació en Valladolid, ¿sí? Nació en España y hablaba el español desde temprana edad, ¿no? O sea, era un rey español, ¿sí? Él hereda España, luego se anexa Portugal con todo su imperio y logra una gran victoria naval contra los turcos, ¿no? Ahí peleó Miguel de Cervantes Saavedra en la batalla de Lepanto, ¿no? Una gran victoria cristiana, ¿sí? Contra los turcos, la batalla de Lepanto. La batalla fue dirigida por su hermanastro, don Juan de Austria. Don Juan de Austria, que también era un militar bravo, era hijo bastardo de Carlos V, ¿no? Muy bien. Esta victoria amplió el poder de España en el mar Mediterráneo. En donde no le fue tan bien fue contra Inglaterra, ¿no? Inglaterra se había empoderado en la figura de Isabel y era una reina protestante.
en constante guerra, con su prima, María Estuardo, que era católica. ¿Sí? Que era católica. Bien. Finalmente, vence Isabel y termina decapitando a su prima María Estuardo. Bien. Entonces, Felipe hace una expedición de venganza. ¿Ya? La llamada Armada Invencible. Ese nombre no lo puso, ¿ah? No lo puso España. Era la Serenísima y Fidelísima. Los ingleses, para burlarse, ¿sí? Le pusieron ese nombre. ¿Ya? La Armada Invencible. Pero que la verdad que no tuvo mucho de invencible, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y ahí sí fue derrotada la Armada Española. ¿Sí? Ahí fue derrotada la Armada Española. Fue una terrible derrota entre militar, mal tiempo también. ¿Sí? Mal tiempo también. Bueno, pero el resultado es que al final fue derrotada. Y no se produjo la invasión católica a Inglaterra. Esta no se produjo. Bien. Y sería perseguido, pues, por esa terrible derrota, ¿no? Felipe II. La Armada Invencible. O bueno, la mal llamada Armada Invencible. ¿Ya? El gran rival de España era Francia. ¿Sí? Y Francia, con el ascenso de los Borbones, se va a ir empoderando. Y ya en el siglo XVII, Francia, en la batalla de las Dunas y luego en la batalla de Rocroi, derrota a España. Y se consolida como la nueva potencia dominante de Europa. Era un niño en ese momento. Luis XIV era un niño todavía. Pero ya de adulto, coge todo el poder y va a pasar a la historia como el Rey Sol. ¿Sí? Con su mítico Palacio de Versalles. Lo conocí, es espectacular. Es inmenso, uno se puede entender cómo en un momento alguien podía creer, defender que en un lugar gigante de 100 hectáreas para una sola familia, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, se consideraba válido en ese momento. Y con Luis
XIV, Francia pues va a alcanzar su máximo apogeo. ¿Sí? Su máximo apogeo. Y el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII sería Francia la potencia emergente, la más poderosa, desplazando a España. Bien. Luego, como vamos a ver, Luis XIV logró que su nieto, Felipe, nieto de él y de una princesa española, de María Teresa, o sea, tenía sangre española, su nieto Felipe fuera proclamado rey de España. ¿Sí? Rey de España. Y mire, en Francia ya no hay reyes por la revolución, pero en España los reyes son borbones, siguen siendo descendientes de Luis XIV. Y entonces en Francia es donde se va a consolidar el absolutismo. ¿Sí? Se va a consolidar el absolutismo. Bien, muy bien. ¿Preguntas? Seguimos entonces. Obviamente, si Francia es el país más absolutista, es el país donde había más reacción a eso. ¿Sí? Donde no todos lo aceptan. ¿Sí? Y es ahí donde va a surgir el movimiento ideológico de la Ilustración. En el siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces. ¿Sí? También llamado el siglo de las luces. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué burgués? Porque igual recuerden, la burguesía era que lo financia. Los ricos, los comerciantes. No necesariamente gente de abolengo, apellido. Sino gente que se ha enriquecido con el negocio. Ellos son los que van a financiar a los filósofos, a los pensadores. Porque de algo tenían que vivir. No existían universidades como ahora que puedes enseñar filosofía, leyes, ¿no? Eso no existía en ese momento. Si tú querías dedicarte a pensar, para que te puedas dedicar a pensar, alguien tenía que hacerlo. Pues. Alguien tenía que financiarte. Y esos son los señores burgueses. Los señores burgueses. ¿Cuál era su principal crítica al sistema absolutista? Y pese a que surgió en Inglaterra, bien, es en Francia donde se desarrolla más. Y los principales ilustrados serían franceses o que hacían carrera en Francia. Montesquieu, D'Alembert, Diderot, Voltaire. Y aunque no era francés, hizo su carrera filosófica en Francia. Juan Jacobo Rousseau. Dentro de la economía, que es Nay, Gurnay, los fisiócratas. Pero dentro de la economía, el más importante no sería francés,
sería el escocés Adam Smith. Adam Smith. Características. Esta palabra me encanta. Esta palabra me encanta. El liberalismo. Yo soy un liberal. Amante de la libertad. Pero es que los conceptos políticos cambian con el tiempo, ¿no? Lo que es liberal hoy no es lo mismo que hace 250 años. Las necesidades de libertad eran, pues, distintas que las de ahora. Bien. Usted lo dice, liberalismo viene de libertad. El eje de la libertad. Lo político, el económico. La libertad como eje social. Vamos a ver un video sobre el liberalismo. Liberalismo de esa época, diferente del actual. Aclarando. Que al parecer todo el mundo usa como se le da la gana. El liberalismo es lo opuesto al comunismo. El liberalismo es mi libertad absoluta de hacer lo que me dé la gana. El liberalismo es ser lo bueno, porque los conservadores son los malos. Conservador malo. Y en realidad son respuestas muy burdas que ignoran que el liberalismo es un concepto histórico muy complejo que se ha transformado de época en época y que no debería ser un genérico intercambiable. Muchas veces se habla del liberalismo como la cúspide de los sistemas políticos y económicos, un desarrollo progresivo e inalterable. Pero no hay solo un liberalismo. Desde el clásico hasta el moderno o el social, son posturas ideológicas en cambio y conflicto. Casi siempre los liberales se pelean por ver quién es el verdadero heredero del liberalismo. Pero ¿existe tal cosa? ¿Es siquiera posible? Eso lo averiguaremos en este video. Pero primero lo primero, ¿qué es el liberalismo? Definición. El liberalismo es una filosofía política y moral que se basa en las ideas de libertad, individualidad y ley para moldear la vida social en todos sus aspectos, desde lo político y lo económico hasta lo cultural. Hoy en día nos parece que el concepto de libertad es universal y que todo el mundo sabe lo que significa, pero la idea que tenemos hoy de la libertad surgió apenas en el siglo XV, a partir de la construcción de la modernidad. La modernidad marcó un cambio en la visión del mundo, de una realidad en que lo divino ocupaba el centro, hacia otra en la que los seres humanos y su capacidad intelectual y creadora tomaba el papel principal. Es un proceso histórico que incluye el Renacimiento, la Reforma Luterana y la Ilustración. Si les gustaría conocer más a detalle lo que pasó en este gran momento de la humanidad, les dejamos un video especial en las etiquetas de acá arriba. La Ilustración entendió al individuo como una fuerza creadora, pues a través de su razón y su capacidad de decisión podía forjar su propio destino. Siempre he pensado que esto de la individualidad es mucha responsabilidad. Se asumió que la naturaleza del individuo era alcanzar la felicidad por sí mismo. Su intelecto y su voluntad eran suficientes para transformar el mundo y alcanzar sus metas, pero esto solo era posible si poseía libertad. La libertad era entendida como la potencia creadora de ejercer la voluntad personal sin límites. Y sí, sonaba muy bonito, pero causó problemas en el terreno político. Si las personas debían ser libres por completo, ¿quién las gobernaría? Hasta entonces, el poder de los reyes y la iglesia se basaba en el privilegio divino y un sistema de sumisión. Empezó a haber conflictos entre gobernantes y gobernados, pues esta idea de que los individuos podían ser libres y no necesitaban la opresión y guía de un rey estaba poniéndose de moda y causando estragos por todo el mundo. Baste de decir que eso no nos tenía muy contentos. Lo mismo digo. En 1688 estalló en Inglaterra la Revolución Gloriosa, un movimiento político que derrocó al rey Jacobo II a causa de un conflicto sobre la libertad religiosa.
El resultado de la revolución, que por cierto fue sin violencia, hizo a Inglaterra abandonar su sistema político y cambiarlo por una monarquía parlamentaria. Desde entonces existiría un parlamento de políticos civiles que tenía la posibilidad de restringir el poder del rey y la libertad de tomar por sí mismos las decisiones políticas sin hacerle mucho caso al monarca. Esto no me gusta para nada. Fue un cambio revolucionario en la forma de hacer las cosas. Incluso se redactó un documento oficial, la Declaración de Derechos de 1689, donde se reconocía la libertad de los individuos bajo la corona británica, en asuntos como las elecciones de representantes y la libertad de reunión y de expresión. Y la Declaración de Derechos sigue vigente hasta nuestros días. Y por eso a este movimiento se le conoce como la primera revolución liberal de la historia. Este cambio avivó el debate sobre el concepto de libertad. ¿Hasta dónde el individuo es libre? ¿Su voluntad y deseo personal puede incluso imponerse sobre las tradiciones y la política? El filósofo inglés Thomas Hobbes decía que no. ¡Dije que no! Ante los eventos de la Revolución Gloriosa, Hobbes insistió sobre su teoría política, la que había publicado en el famoso libro El Leviatán. En él, Hobbes argumentaba que la libertad sin restricción llevaba a los seres humanos a un estado de egoísmo absoluto que solo podía traer caos y destrucción. Si cada quien hace lo que quiere, no podemos crear una civilización. Los seres humanos necesitamos el orden y el control de una figura absoluta, sabia y designada por Dios, los reyes. Y para que los reyes puedan gobernar y traer paz y orden, los individuos debemos cederles parte de nuestra libertad. Es un pequeño precio a pagar por una vida civilizada. Por eso, #monarquía necesaria. A este acto de limitar las libertades individuales en favor de la creación de un Estado es a lo que se le conoce como contrato social. Cedemos parte de nuestra libertad para que un gobierno se encargue de ordenar la sociedad para todos. ¡Concepto! Pero no todos coincidían con las ideas de Hobbes, en particular otro filósofo británico que es considerado el padre del liberalismo, John Locke. Locke estaba de acuerdo en que la libertad era natural y que la sociedad empezaba cuando los individuos se organizaban, pero no creía que lo hicieran por obra del monarca al que se subordinaban, sino que elegían libremente y en plena conciencia su manera de constituirse. La libertad y la razón determinan a los seres humanos. Soy un filósofo ilustrado. Locke sentó las bases del liberalismo en su libro Dos tratados sobre el gobierno civil de 1689, que en términos generales dice: 1. Los seres humanos somos criaturas libres, independientes y perseguimos la felicidad por nuestros propios medios. 2. Los hombres tenemos derecho a la propiedad, a tener cosas propias que no estén ligadas al Estado, sino al trabajo personal. 3. Ningún puesto de poder es divino y eterno. El poder lo dan y lo quitan los individuos en común acuerdo y conforme a la ley. Por lo que los gobiernos deberían representar a la gente y no solo a los líderes. 4. Si un gobernante se convierte en un tirano, ha violado el contrato social y los individuos tienen derecho a la revolución. Eso me interesa. Con Locke, el liberalismo encontró sus temas principales: libertad individual, libertad de expresión, libertad de mercado y libertad política. Diferentes manifestaciones de la libertad que debían ser atendidas. Como pueden ver, se tratan de diferentes tipos de libertades, por lo que decir cosas como: solo hay una libertad, por eso el neoliberalismo no existe, porque libertad solo hay una. Es una reverenda tontería, así que no lo digan. Entonces se estableció la idea central del liberalismo, que el hombre es un ser libre por naturaleza, y se es libre en cuanto el ser humano puede actuar sin obstáculos de acuerdo a su verdadera y propia voluntad. El individuo se pone a sí mismo sobre los demás para ser libre y alcanzar la felicidad. El individualismo tiene sus orígenes en este pensamiento. El liberalismo se convirtió en un hit entre los círculos intelectuales del siglo XVIII, y entre a más personas les gustaban, nuevas ideas se les sumaban. Nuevas nociones se fueron agregando a las de Locke, como la separación de poderes de Montesquieu, la independencia de los individuos de su gobierno de John Stuart Mills, o el libre mercado de Adam Smith, del que también les dejamos un video acá arriba. Estas nociones fueron conocidas como el liberalismo clásico. ¡Clásico! Pero la idea que más pegó fue sin duda la de autodeterminación y derrocar reyes y tiranos.
Bajo el liberalismo clásico ocurrieron las revoluciones más importantes de la Edad Moderna, la independencia de las 13 colonias en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Ambos movimientos fundaron repúblicas liberales basados en principios legales en forma de constitución que garantizaban libertad y derechos a sus ciudadanos. Las constituciones son características del liberalismo. Eso sí, hay algo que aclarar. Todos los ciudadanos no equivalía a todas las personas. Mujeres, niños, esclavos y muchos otros eran excluidos. El liberalismo solo procuraba los derechos individuales de hombres blancos, europeos y en su mayoría burgueses. Esta diferenciación se hizo más clara en el siglo XIX conforme las repúblicas liberales y democráticas se hacían más comunes. La libertad individual, se descubrió, estaba ligada al contexto económico y social. La revolución industrial, la globalización de los mercados y el capitalismo dejaron claro que la libertad es un privilegio exclusivo de las élites liberales y que los beneficios del liberalismo no siempre son para todos. ¡Tonterías! El trabajo individual determina el éxito. Que yo haya heredado una fortuna a los 16 es solo una alegre coincidencia. Por un lado, libertades y democracia. Por el otro, desigualdad y exclusión. Nunca podemos tener nada bonito. Aún así, el liberalismo logró imponerse en Occidente, pero las fallas a su sistema democrático, movilidad social y justicia y desigualdad empezaron a generar dudas y críticas, en especial en el siglo XX, cuando el fascismo y el comunismo. Eso ya lo veremos más adelante ya, ¿no? Nos importa el siglo XVII y XVIII. Bueno, liberalismo, frase, triunfó en Occidente, porque no es en todo el mundo, ¿ah? Mundo occidental. Para otras partes del mundo, el vivir en estados retrógrados es algo normal, algo aceptable, algo aceptable. Bien, a mí me parece insufrible, pero bueno, es la... mejor dicho, a mí me parece algo imposible, ¿no?, de aceptar, pero muchas sociedades lo consideran válido, ¿no? Que no hay, por ejemplo, el mundo musulmán, ¿sí? Son sociedades autocráticas, ¿no? Y están felices así, ¿no? No lo cuestionan, ¿no? Porque el liberalismo, repito, no es en todo el mundo, ¿sí? El liberalismo es en el mundo occidental, ¿sí? Por si acaso, es en el mundo occidental, ¿ya? Muy bien. Teoría del buen salvaje. Esto lo plantea Rousseau. Que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. La sociedad lo corrompe. Esto es lo que plantea Rousseau. La sociedad corrompe al hombre, ¿ya? Hobbes diría al revés. El hombre es malo y la sociedad lo controla. Necesitamos orden. Orden. Bien. Primacía de la razón. Ahí sí, ya no hay duda. Todo gira sobre la racionalidad. La racionalidad por encima de todo. Bien. Pues eso se llama el racionalismo. Asociado con la luz. Por eso también le llamaba el siglo de las luces. Bien. El siglo de las luces. Y la oscuridad es la ignorancia, pues. ¿Sí? La oscuridad es la ignorancia.
Entonces, ya a partir de ese momento, por lo menos en gran parte del mundo, porque no podemos hablar de todos, ¿sí? Se va a asociar a la razón con la cultura, con la civilización. Eso es. Objetivo, 100%. Bien. Y eso, bueno, creo que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, cuestionar eso me parece que es un poco absurdo. Es un poco absurdo. Muy bien. Espíritu crítico. Se cuestiona todo el orden establecido. Todo aquello que no se puede demostrar es cuestionado. ¿Sí? Es cuestionado. Se cuestiona hasta Jesús, ¿no? Porque no hay evidencias. ¿Sí? De su existencia. Pero hoy nadie duda de la existencia de Jesús histórico, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? Se cuestionó a Homero también porque no había evidencia. Todo aquello que no había evidencia, ¿no? ¿Sí? Se cuestionan los libros históricos, ¿no? Bien. ¿Sí? Ya. Y el optimismo. ¿Sí? En esa época, la palabra clave era progreso. Progreso. Lo que hoy le llaman desarrollo. Entonces la palabra que se defendía mucho, ¿sí? Era progreso. ¿Sí? Progreso. Esa era la palabra clave. Bien. Obviamente que ese optimismo que estaba mal justificado, ¿ah? Está mal justificado. Estas ideas y todo el conocimiento avanzado hasta ese momento se van a plasmar en la enciclopedia. ¿Sí? La enciclopedia. Bien. Editada por Diderot y por D'Alembert. ¿Ya? En esa época ya existía lo que se llamaba la censura. El gobierno tenía que autorizar la publicación de un libro, ¿no? Entonces, por eso que tú no podías hablar libremente, pues. ¿Sí? Tú no hablas libremente.
Porque la censura, si no, no permitía que se publique. Y eso puede ser una tragedia, pues. Bien. Una tremenda tragedia. Pero así yo publicase en la enciclopedia que se ha convertido. Enciclopedia Wikipedia. La acumulación de todo el conocimiento humano. ¿Sí? La acumulación de todo el conocimiento humano. Eso era. Eso era la enciclopedia. Juntar todo el conocimiento humano. Bien. Muy bien. Impacto. Obviamente la ilustración va a ser la base ideológica de las revoluciones burguesas. Montesquieu, separación de poderes. El rey no puede tener todo el poder. El poder tiene que estar dividido, no lo puede manejar una sola persona. Eso hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Es un principio vigente, ¿no? De la separación de poderes. Segundo, Voltaire, Estado laico. ¿Sí? Estado laico. Separación entre iglesia y Estado. Incluso podríamos hablar de anticlerical. Voltaire anticlerical. Y Rousseau, contractualista. El contrato social. Si el gobierno deriva en una tiranía, el pueblo puede romper el contrato social. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ese es el contractualismo. Por la voluntad general de los pueblos se puede romper el contrato social existente. ¿Sí? Se puede romper. Eso es. Eso también hasta el día de hoy sigo siendo válido. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ilustración? ¿Sobre la enciclopedia? Profe, Dígame, escucho. lo que pasa es que yo había visto que decían que Voltaire estaba en contra del regalismo y Rousseau del providencialismo, pero ¿podría decir un poco sobre qué es el regalismo y el providencialismo? Eso lo dije en la clase, en la diapositiva pasada, lo voy a repetir. A ver. Por favor. El regalismo, regal, es la intervención del rey en los cargos eclesiásticos. Entonces, el Estado interviene en la fe. Entonces, Voltaire dice, no, pues, el Estado no puede, Estado y religión son separados. Es como hoy, tú puedes creer lo que tú quieras, en Dios, Buda, Yahvé, Shiva, Vishnu, Brahma, en que tú quieras, Maradona, en el Inti. Eso al Estado no le importa, porque es tu fe personal. Pero en esa época eso no existía. Iglesia, el Estado, y el rey intervenía, y el rey era considerado
divino, ahijado de Dios. Por eso Voltaire cuestionaba el regalismo, ¿no? Porque eso era pues que la iglesia, el Estado, intervenga en la fe, en la libertad de las personas. ¿Sí? Y eso, discúlpeme, está mal, pues. Si estas ideas han triunfado y existen hasta el día de hoy, es porque responden a un sentido común, a la lógica. O sea, tu fe es personal, la razón es diferente y el Estado no tiene por qué interferir en tu fe. Libertad. Sí, eso es lo que se opone Voltaire, lo que se opone Rousseau a estos principios, ¿no? Por eso Rousseau diría, pues, ¿no? Y esa palabra es en la independencia, recuerden, ¿eh? Por la voluntad general de los pueblos se puede romper el contrato social. Bien, nos vamos al descanso. Vamos al descanso. Mira, nos han pasado 2 minutos, pero está bien. Las me encantan cuando hay preguntas. ¿Sabes? Muy bien, muy buena pregunta, señorita. Listo, vamos al descanso, 15 minutos. 15 minutos, vamos al descanso. Nos vemos en 15 minutos.